Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Estamos leyendo el libro de Marcos, capítulo 2. Ayer en el devocional matutino vimos cómo Jesucristo llegó para ministrar y hubo muchos milagros que tomaron lugar. Y él era bien conocido para ese entonces. Mucha gente quería seguir a Jesús. Y Jesús continuaba haciendo señales y maravillas. Y nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la meta detrás de estas señales y prodigios. Las señales y prodigios no son solamente algo que esté contra de la naturaleza, no es solamente que estaba enfermo y ahora estoy sano. Cada milagro está hablando a la vida de una de persona. Los milagros son para cambiar la vida de las personas. Y hoy vemos este milagro. Hay tres cosas aquí que no son un milagro. Yo quiero que aprendamos a leer Marcos, porque en capítulo 2 de Marcos hay dos historias. Del versículo 1 al 12 nos hablan acerca del paralítico. Y después en adelante se habla del levita, que sería del 13 al 17. Y después del 18 al 22 es acerca de ayuno. Y del versículo 23 al 28 es acerca del día de reposo, el debate acerca del día de reposo. Aquí tenemos cuatro historias y las cuatro historias tienen el mismo patrón. Básicamente Jesucristo enseña y entonces hay un milagro. Y entonces después se crean ciertos argumentos entre los fariseos. Así que básicamente cuatro historias. Los fariseos hacen cuatro preguntas. Por ejemplo, versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O en el versículo 16, ¿qué es? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que el que come y bebe con los publicanos y pecadores. Y después el siguiente es cuando pregunta, ¿cómo es que usted? En el versículo 18, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los tuyos no? Y finalmente es acerca de el versículo 25. En general son cuatro preguntas y entonces Jesucristo va a responder las preguntas. Y todas las historias aquí en ese capítulo 2 son así. Aquí habla acerca de que el reino de Dios. ¿Qué clase de reino es el reino de Dios? Así que para hoy la primera historia está relacionada con el pecado de un hombre. Está hablando de un pecador que está buscando por Jesús. En la segunda historia es Jesús buscando por los pecadores. Así que voy a hacer un título general. Jesucristo es uno que busca por pecadores y desea salvarlos. Todos sabemos que Jesucristo busca por pecadores y quiere salvarlos. ¿Y cómo es que Jesús hace la definición de quién es un pecador y quién es un justo? La forma en que Jesús define eso es muy diferente a la forma en que lo hacemos hoy. La forma en que Jesucristo define un pecador no necesariamente está determinado por la forma en que ellos han pecado, no. Así que veamos primero Marcos 2, versículo del 1 al 9.
Versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y el versículo 3, algo especial pasó. Había mucha gente. Algunos hombres vinieron, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 3. Y después continúa diciendo, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esta es una circunstancia muy especial. Jesucristo usualmente hacía sanidades de 1 a 1. Nosotros vimos a un hombre ciego, donde Jesús vino, creó un poco con su saliva, creó un poco de barro y con eso se lo puso sobre sus ojos y lo sanó. Jesucristo activamente buscando una persona que ha cometido pecado. Aquí ustedes ven claramente que Jesús dijo que hay gente en el mundo que no tienen fuerzas para buscar por Dios. Así que algunas personas quizás en su cabeza se les dice que vengan a la célula, pero no lo pueden hacer por sí mismos. ¿Por qué no lo pueden hacer por sí mismos? Así habla aquí, por ejemplo, de esta persona paralítica en esta primera historia. Y hay gente que está espiritualmente paralizada. Están tan deprimidos que saben, pero no pueden hacer nada al respecto. Así que esta vez ellos necesitan compañeros espirituales. Necesitan miembros de célula, necesitan amigos espirituales que sean capaces de apoyarles. Porque estas personas estaban tan atadas por el pecado que no podían por sí mismos venir a Jesús. Así que necesitaban una comunidad para que les trajera, para que los llevara a Jesús. Y estos amigos pueden ayudar a este amigo. Y por supuesto, por ejemplo, ellos vinieron y abrieron el techo de ese lugar donde ellos se encontraban. Si yo fuera el dueño de la casa, yo estaría muy frustrado con esto que hicieron estos 4 hombres. Yo les diría, ¿cómo es esto? Esta casa es mía. Pero debido a ese anhelo que tenían de ayudar a su amigo, fueron capaces de hacerlo a pesar de que podían ser regañados o tuvieran que pagar por los daños. Esto era algo también riesgoso porque era bajar a su amigo a través de ese hueco hecho en el techo hasta el lugar donde estaba Jesús. Ellos estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Por qué? Porque el paralítico no podía venir y ver a Jesucristo por sí mismo. Pero entonces en el versículo 5 nos dice que Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo respondió a la multitud. Y Jesucristo fue agitado en su compasión y él dijo, sí, yo quiero venir y quiero ayudarlo. ¿Por qué estos milagros pasaron? Es por la fe de los amigos, que fue lo que disparó esa. Básicamente estas 4 personas lo que estaban era pensando, no importa qué, nosotros tenemos que llevarlo a él, a su amigo paralítico, a Jesús, y va a ser salvo. Así que ellos tenían, eso fue lo que motivó en Jesús esa compasión al ver la fe de sus amigos, al ver la lucha debido al pecado. El pecado es muy terrible. Y algunas personas están atadas por el pecado.
su vida está tan atada que ellos no pueden por sí mismos buscar a Dios. Pero hay otros que sí tienen la habilidad para venir y buscar a Dios. Y entonces nosotros podemos ayudar a esas personas que no pueden. Y los podemos llevar a Jesús. También podemos llevarlos, por ejemplo, de regreso a la célula o llevarlos de regreso a la iglesia. Y nuestra fe está determinada que ellos pueden ir a la iglesia y al llegar allí ellos van a ser salvos. Y que sus pecados van a ser perdonados. Y que su problema va a poder ser restaurado, va a poder ser arreglado por Jesús. Nosotros también somos los compañeros espirituales de alguien. Este milagro ha sido disparado gracias a el tener amigos espirituales, compañeros espirituales. Así que no tenemos que pensar que solamente somos pequeños, muy pequeños. No sabemos porque Dios puede usar a una persona para bendecir a otra. Y la vida va a cambiar. Y esos milagros transformadores de vidas pueden tomar lugar. Dios valora mucho esos pequeños mensajes que usted da o cuando usted comparte o sus conversaciones con alguien que no conoce a Jesús, con sus colegas, con sus amigos. Y usted viene con el deseo de ayudarles a ellos. Y Jesús dice, yo vi tu fe. Yo sé que por el amor de Dios usted vino y dijo o hizo lo que hizo. No sabemos acerca de las oraciones, no sabemos, tal vez a veces esa persona se va a sentir o no confortable con eso, pero nosotros oramos. Alguien nos dice, por ejemplo, tengo cáncer. Pero por fe, nosotros les pedimos que crean en Jesús. Y entonces, mientras nosotros tengamos un tiempo, una oportunidad para hablar con ellos, ellos también van a tener un chance para creer en Jesús. Y así, de esa forma, nosotros podemos ser los compañeros espirituales de alguien y no tenemos que subestimar nuestra posición, porque por nuestras acciones Dios puede salvar a alguien. Y después vemos cómo este milagro creó debates. Versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Usted es solo un rabí, ¿cómo puede usted ser Dios? ¿Cómo usted puede pretender ser Dios? Y entonces en el versículo 7 dice que es más fácil pedir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí está diciendo que aquí lo que de Jesús está estableciendo o diciendo es, yo sano el corazón el cuerpo de la gente y también el corazón o el espíritu de la gente. Y sanar la condición espiritual de alguien, sanar la condición espiritual de alguien es aún más importante que la sanidad exterior. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil sanar pecados que el hecho de que está paralítico y no puede caminar. Porque el espíritu es eterno, pero su cuerpo es solo para ahora, es temporal. Puedo salvar su cuerpo, no quiere decir que pueda necesariamente salvar su espíritu. Pero si usted ha pecado, esto puede ser perdonado. Y entonces usted puede llegar a ser uno con Dios. Así que esta conversación es de hecho para los fariseos. Que una persona admita sus pecados es muy difícil.
Puedo sanar a muchas personas en su cuerpo, sanarles sus enfermedades. Pero cuando ellos han pecado, ellos necesitan a Dios. Y eso es mucho más difícil que sanar a una persona de su enfermedad. Así que aquí podemos ver que hay dos grupos. Estos 4 amigos saben que necesitan mucha gracia. Porque ellos saben que el paralítico realmente necesita gracia. Pero los fariseos, Jesús está muy familiarizado con los fariseos. Ellos no necesitan que ellos no necesitan o no sienten que necesitan el perdón de pecados. Y por eso es que ellos dicen, oh Jesús, ¿por qué está usted hablando blasfemias? Y también eso nos está haciendo una pregunta a nosotros. ¿Tenemos nosotros sentimientos hacia los pecados? ¿Tenemos nosotros sentimientos hacia el pecado? Ahora, la siguiente historia es del versículo 13 al 17. El subtítulo es Jesucristo encontrando a los pecados. Perdón, Jesucristo encontrando a los pecadores. Aquí no es una historia como el paralítico que vino a buscar a Jesús. Esta otra historia también es muy familiar para nosotros. Aquí él fue muy directo. El versículo 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Leví es Mateo. Y es también la persona que escribió el Evangelio de Mateo. Es muy simple. Jesucristo vio y llamó al discípulo. Pero el debate aquí es, wow, es que Jesús está comiendo con los pecadores. Y ahí dice que Jesús está comiendo con los pecadores y con los recaudadores de impuestos. Porque todos los amigos de Leví son todos también gente pecadora, gente recolector de impuestos y que también son gente sucia, espiritualmente hablando. Pero los fariseos se sienten espiritualmente muy ricos y ellos menosprecian a todos los demás. Porque mucha gente piensa que los recolectores de impuestos están ayudando al imperio romano. Y los israelitas ya estaban siendo gobernados por el gobierno, por el imperio romano. Y aquí algunos de los israelitas iban a trabajar para el gobierno romano. Y el gobierno les decía, ustedes, por ejemplo, a los recolectores de impuestos, ustedes pueden tomar un 70% de impuestos. Lo que estaban haciendo los recolectores de impuestos era básicamente que cobraban un margen mayor de lo requerido por el gobierno romano y eso se lo dejaban ellos. Y así, esa era la forma en que los recolectores de impuestos hacían dinero para sí mismos. Y entonces la gente judía realmente no sabían cuál era el porcentaje exacto que el imperio romano estaba pidiendo.
Entonces, cuando los israelitas miraban a los recolectores de impuestos, recaudadores de impuestos, decían, ah, no, ellos básicamente lo que están es robándonos nuestro dinero. Pero entonces Jesús le dice que no es el sano el que necesita medicina, sino los enfermos. Y en esa oración nosotros nos damos cuenta por qué comer con los publicanos es una cosa tan peculiar. No es que usted está diciéndole a los discípulos, venga, únase a mi célula y ya aquí termina la historia. No. Es que los levitas era un grupo de gente que quería ser Leví, se refiere a los recaudadores, ¿verdad? Era un grupo de personas que ellos querían ser salvos. Los, ellos sabían, los levitas que eran recaudadores de impuestos, sabían que no tenían amistades. Ellos sí tenían dinero, pero no tenían relaciones. Porque todos estaban viéndole por debajo del hombro a estos recaudadores de impuestos. Entonces, ¿cuáles son sus amigos? Sus propios recaudadores de impuestos, su propio grupo de gente que hace lo mismo. Y entonces ellos sentían pues que su vida no tenía sentido. Entonces Jesús dice, yo he venido por esta gente. Y estos levitas, estos recaudadores de impuestos estaban listos. Y por ejemplo, aquí vino y dejó de inmediato su puesto para seguirle. Porque ellos sabían que la vida no tenía sentido para ellos. Una persona como él, que era el recaudador de impuestos, que trabajaba para el gobierno, definitivamente tiene que haber estado escuchando de Jesucristo. Así que una oración tan corta como sígueme fue suficiente para que Leví dejara todo su trabajo y le siguiera. Así que Jesús dijo, yo he venido a este mundo para buscar a los pecadores. Simplemente, puesto de forma simple, es que los pecadores pueden llegar a conocer a Jesús. Así ellos pueden entonces conectar con Jesús. Aquí dice en versículo 17, no he venido a llamar a justos. No son los sanos los que necesitan a Jesús. En realidad lo que está diciendo es que esa gente que es sana son gente que piensa que son sanos, son gente que piensa que son justos. Le está hablando a esta persona que tiene ese marco mental legalista, a los fariseos. Porque según la ley, no se podía comer con gente impura. Entonces yo soy muy justo. Así que en esta posición, ellos se sienten en puntos muy elevados. Y están viendo a Jesús allá sentado comiendo con pecadores, porque los fariseos no se sentían que fueran pecadores, pero en realidad los fariseos también están enfermos y necesitan a Jesús. Pero solamente Leví podía mirarse a sí mismo como un pecador. A menudo se ven así, que no están enfermos y que no necesitan a Jesús. Por eso aquí en el subtítulo que le di a este párrafo, dije, es Jesús buscando a los pecadores. Y de acuerdo con el nivel de arrepentimiento de la persona, Jesús se acerca a esa persona.
No en muchas oportunidades fue Jesús quien tomó la iniciativa para ir a buscar a la persona. Un ejemplo de esos pocos es Nicodemo, que es quien vino a Jesús. Porque en realidad aquella persona que no siente que estuviera enfermo o pecador no iba a tener ninguna iniciativa para ir a buscar a Jesús. Y esto es una forma también para poder probarnos a nosotros mismos. ¿Cree usted que usted está enfermo? ¿Sabe usted que usted es un pecador? Y estas son las cosas que atraían a la gente a Jesús porque ellos querían experimentar a Dios. Por eso es que nosotros a menudo tenemos estas sesiones o tiempo de arrepentimiento juntos. Algunas personas piensan, wow, si yo me arrepiento una vez o dos veces es suficiente. ¿Por qué tengo yo que venir y que arrepentirme todo el tiempo? O ir y arrodillarme. Después del incendio en Taipo, en nuestra reunión de oración de la fortaleza, nosotros tuvimos un tiempo muy importante donde nos unimos y nos arrepentimos del pecado. Y alguna gente se pregunta, ¿pero acaso yo soy un constructor? ¿Por qué tengo que venir y arrepentirme de esto? Son esos constructores los que tienen que venir y hacerlo. Entonces, estas acciones de Jesús pueden probablemente hacerle a usted preguntarse y pensar. Que no vemos nosotros acaso que todos nosotros estamos enfermos y que cada uno de nosotros es un pecador. Pero Jesús fue así que capaz de enseñarnos a nosotros cómo alguien está enfermo. Y como hay otras personas aquí que no piensan que están enfermos y que tratan de evitar a toda costa a aquellos que ellos sí consideran que están enfermos o son pecadores. Entonces, ¿puede usted ver o estamos nosotros con los ojos tapados? Con los ojos cubiertos. Admitir el pecado, no el objetivo de ello no es para que usted se acuse a sí mismo, para que usted se apuñale a sí mismo. No, el asunto, el punto es para experimentar a Dios juntos y para experimentar la gracia que viene gracias al perdón de Dios. Y así usted puede renovar su relación con Dios. Y eso es lo que el Leví pudo hacer, pero no los fariseos, porque ellos estaban ciegos. El cuarto párrafo es del versículo 18 al 22. Y aquí es acerca de la pregunta del ayuno y también el siguiente es acerca del día de reposo. La pregunta acerca del día de reposo, versículos del 23 al 28. Así que el subtítulo acá sería la ley versus el reino de Dios que tiene vida. Entonces, las leyes de Dios son ¿para quién? Ok, tenemos versículos del 18 al 23. Se nos habla de los fariseos. De que los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí entonces Jesús realmente quiso contestarles. Realmente Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán.
Está diciendo es cuando yo sea crucificado en la cruz, cuando yo vaya al cielo, entonces mis discípulos van a estar muy tristes, van a estar con lamento y entonces para entonces ellos van a ayunar. Porque ayunar en la cultura judía es acerca de lamentarse, pero ahora Jesús está con ellos. Así que ellos deberían de alegrarse, de celebrarlo. Así que entonces el versículo 22 nos dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y el versículo 21 dice, habla de que nadie pone un remiendo viejo. Nadie pone un paño nuevo en un vestido viejo. Y el siguiente es que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Está hablando acerca de que nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo. Que tenemos que seguir el ritmo de Dios. Y entonces de esa forma respondemos a Dios. Pero los fariseos ayunaban, no ayunaban como una señal de reverencia hacia Dios. Ellos decían, si yo ayuno 2 veces por semana, entonces Dios va a estar mucho más complacido conmigo y voy a tener extra puntos. Ellos lo miraban como algo legalista. Pero Jesús les dice, les dicen, estos 2 años aquí con mis discípulos, yo estoy muy feliz, ellos no necesitan ayunar. Pero cuando yo vaya a la cruz, cuando yo vaya a los cielos, mis discípulos van a tener dolor, van a tener lamento, van a tener tristeza y entonces van a ayunar. Entonces aquí les está diciendo a los fariseos, ¿cómo es que ustedes se sienten acerca del ayuno? Porque ellos estaban allí atrapados en el legalismo. ¿Cómo es que ustedes no pueden ayunar? Es que decían los fariseos. Pero Dios les está dando la perspectiva del reino. Hay que esperar hasta que algo llegue a su punto correcto para poder, entonces, en este caso, ayunar. Así que hay que esperar, no hay que apresurar, hay que esperar a las personas. Así que usted cuando mira a sus miembros de célula, cómo van creciendo, hay gente que viene por 4 años y finalmente ellos van para entonces y participan en los grupos, en los cursos de equipamiento, por ejemplo, el curso del sembrador. Y nosotros como líderes de célula no tenemos que poner vino nuevo en odres viejos. Así que hay otra gente que viene y no nomás llegando, ellos quieren ir a todos los cursos. Aquí entonces estamos hablando del ritmo de lo que Dios está haciendo en cada una de las personas. Así que cuando hablamos del reino de Dios no hay fórmula, no hay una fórmula. Hay personas que cuando están en adicción, ellos quizás necesitan 55 pasos para poder salir de ella. Pero hay otras personas que pueden quedar o ser libres en una sola sesión. Así que no se trata de exactamente lo que estamos nosotros haciendo, en el sentido de que tenemos que mantener el corazón abierto. Porque a menudo las cosas son más allá de nuestra imaginación.
Así que no tenemos que aferrarnos a los métodos del pasado y entonces sentir como que esa es nuestra área de confort o de seguridad. Tenemos que ver, estar siempre alerta a lo que Dios está haciendo, a las cosas nuevas. Así que hoy nosotros vimos. Así que tenemos que saber que nosotros no somos fariseos. Nosotros podemos y somos capaces de ver a Dios desde una nueva perspectiva. Y así podemos tener una nueva verdad y una nueva comprensión de Dios. Señor, tú eres el único Dios. Ven, Señor, y danos vida. Te damos las gracias y a ti te adoramos, Señor. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.